إحاطته. وأعطي الكلمة الآن إلى السيد السفير ممثل بوليفيا. Muchas gracias, señor presidente. Antes de empezar nuestra intervención, el pueblo y el gobierno de Bolivia desean expresar su profundo pensar y sentidas condolencias al pueblo y gobierno de España por las personas fallecidas y heridas a consecuencia del ataque terrorista perpetrado el día de ayer en la ciudad de Barcelona. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y esperamos que los heridos puedan recuperarse pronto. Y mientras realizamos esta sesión, llegan reportes de otro tipo de ataques en Finlandia y en Burkina Faso, lo que nuevamente llama la atención a la responsabilidad del Consejo para resolver este y otros asuntos vinculados con la paz y seguridad internacionales. Señor presidente, agradecemos los informes brindados tanto por el enviado especial para Yemen, el señor Ismail Ol Sheikh Ahmed, y el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, señor Stephen O'Brien, a quienes les expresamos nuestro mayor apoyo en las labores que desempeñan. Saludamos también la presencia del viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de la República de Yemen, el señor Abdulmalek Al-Miklafi. Señor presidente, pese a los reiterados pronunciamientos que ha venido efectuando este Consejo sobre la situación en Yemen, esta continúa empeorando. Lamentablemente, muchos elementos confluyen en esta crisis para que continúe agravándose de manera alarmante. El señor O'Brien hace unos minutos decía que entre ellos señalaba tres: a la hambruna, al cólera y al conflicto. Además de esos tres, creemos que uno de los más graves es la indiferencia de la comunidad internacional. En la sesión del pasado mes de julio se mencionó que las cifras de posibles infectados por el brote de cólera ya eran alarmantes. De acuerdo al reporte de la Organización Mundial para la Salud del pasado 14 de agosto, los casos registrados de posible contagio han superado a las 500.000 personas y cerca de 2.000 han perdido la vida. De acuerdo a la misma organización, desde el mes de abril, cuando se alertó sobre el brote de esta enfermedad, el número de víctimas mortales se ha incrementado en más de 5 veces. De la misma manera, de acuerdo a OCHA, esta terrible situación se ve agravada por las limitadas condiciones de acceso al agua, al saneamiento, a los servicios básicos y sobre todo por la falta de medicamentos e insumos médicos elementales para atender a las personas afectadas. En adición, la situación de la reducida infraestructura médica que queda en Yemen deja a 14,8 millones de personas sin acceso adecuado a la asistencia médica. De la misma manera, y de acuerdo a la misma oficina, la preocupante escasez de alimentos tiene al 60% de la población viviendo en inseguridad alimentaria y a 7 millones de personas en riesgo de hambruna. Señor presidente, vemos con mucha preocupación que pese a los pronunciamientos que este Consejo ha realizado a través de declaraciones presidenciales el 15 de junio y el 9 de agosto del año en curso, manifestando su preocupación, el despliegue de la asistencia humanitaria en Yemen continúa viéndose obstruida por la imposición de medidas aleatorias unilaterales por las partes involucradas en el conflicto y por el alto riesgo e inseguridad que enfrenta el personal humanitario y las agencias y organizaciones humanitarias desplegadas en el terreno. A manera de ejemplo, de acuerdo a la declaración realizada el 17 de agosto por el coordinador de asistencia humanitaria en Yemen, desde enero del año en curso, 11 vehículos pertenecientes a organizaciones humanitarias han sido secuestrados en la ciudad de Taiz, además de haberse experimentado el saqueo de alimentos y otros bienes humanitarios en esa misma ciudad en 3 incidentes distintos. Por otra parte, la amenaza constante de ataques aéreos y enfrentamientos armados esporádicos entre las partes, así como de la coalición, limita y obstruye la distribución de los insumos humanitarios que requiere la población yemení. En ese sentido, reiteramos a las partes involucradas en el conflicto que deben permitir y garantizar la seguridad e integridad de los organismos que brindan asistencia humanitaria, evitando identificarlos como objetivos militares bajo cualquier argumento, además de garantizar su acceso incondicional e irrestricto a todos los lugares en los que se deban prestar asistencia humanitaria. Señor presidente, resultan perturbadoras las informaciones de ataques en contra de civiles e infraestructura civil y el hecho de que las partes que intervienen en el conflicto sigan identificando espacios públicos y viviendas particulares como objetivos militares.
el 18 de julio pasado, 6 días después de que este Consejo reciba el informe sobre la situación en Yemen, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó un bombardeo aéreo en la población de Taiz, en la cual el objetivo fue una casa improvisada de paja que albergaba a 3 familias de refugiados internos, dejando un saldo de 18 civiles muertos, entre los cuales había mujeres y niños. Posteriormente, durante el mes de agosto, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados reportó la muerte de más de 10 civiles a causa de un bombardeo aéreo en la gobernación de Saad. Señor presidente, por otra parte, la situación de los migrantes continúa siendo preocupante. De acuerdo al reporte emitido por la Organización Internacional para las Migraciones, los días 10 y 11 de agosto, 280 migrantes fueron obligados por los traficantes que los transportaban a abandonar en medio del mar los botes en los que pretendían llegar a Yemen, habiendo sobrevivido únicamente 69 de ellos. De acuerdo al reporte de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, de 11 de agosto del año en curso, pese al conflicto, Yemen sigue siendo un destino para muchos refugiados que huyen del Cuerno de África en busca de medios de subsistencia y son víctimas de organizaciones criminales y traficantes de personas. Lamentablemente, el conflicto, la falta de mecanismos efectivos de control y la ausencia de seguridad han facilitado la multiplicación de organizaciones y redes criminales que se dedican a traficar con personas aprovechándose de sus necesidades y de su pobreza. Señor presidente, por todo lo expresado, consideramos que este Consejo debe mantener una posición unánime y firme en condenar los actos y campañas beligerantes que exacerban la crisis en Yemen y que generan una inestabilidad que atenta contra la vida de millones de personas inocentes. En ese sentido, reiteramos nuevamente a las partes involucradas en el conflicto que tienen la obligación de respetar las previsiones de la Resolución 2140 y que deben comprometerse a instaurar un proceso sostenido de diálogo que permita una transición política, pacífica, inclusiva y ordenada que satisfaga las legítimas demandas y aspiraciones del pueblo yemení, respetado en todo momento la soberanía, independencia e integridad territorial de la República de Yemen. Finalmente, deseamos expresar nuestro reconocimiento al trabajo que las diferentes agencias y organismos de las Naciones Unidas realizan para brindar asistencia humanitaria en un contexto tan difícil y les reiteramos nuestro apoyo. Muchas gracias. أشكر السيد السفير ممثل بوليفيا على إحاطته. لا يوجد متحدثين آخرين من أعضاء المجلس.